Todas las semanas establecemos contacto con el periodismo independiente de CIPER para que nos cuenten algunas de las investigaciones que han desarrollado y que son materia de debate y obviamente para hacer el seguimiento pertinente. Hoy vamos a hablar de los centros de pensamiento de los partidos políticos, los think tanks, como se les conoce, que han recibido platas del Estado y que obviamente condiciona las opiniones que los mismos partidos políticos hoy están definiendo ante lo que se ha llamado la participación del Estado y las fundaciones en términos de dineros recibidos, sí sabes. Sí, aquí detrás de esta investigación que hace CIPER, que es bien interesante, que se la vamos a preguntar a Nicolás Sepúlveda de qué es lo que hicieron, cómo llegaron a ella. Estuvo Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda detrás de esta investigación. No hay nada irregular propiamente tal, Aldo, pero sí nos habla de una falta justamente de un marco regulatorio para que estas platas sean bien habidas. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos que se han ido a centros de pensamientos ligados a partidos políticos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal, Aldo? Muy buenos días. Cuéntanos un poco esta investigación, Nicolás. ¿Qué es lo que descubrieron? ¿A quiénes investigaron? ¿Dónde está aquí lo que tú decías, de alguna manera, lo dicen en el reportaje, ¿no? Que son estas necesidades de tener que ver qué está pasando y cómo se están vinculando estrechamente con partidos políticos a través de este tipo de fondos, ¿no? Sí, estuvimos varias semanas buceando en bases de datos públicas para construir, encontrar las cifras y construir este reportaje. Lo comenzamos a hacer porque nos llamó mucho la atención de que en la investigación por las fundaciones vinculadas a partidos políticos, todos estaban muy sorprendidos, ¿no? Lo que está bien y todo tiene que investigarse. Nosotros también estamos haciendo paralelamente otras investigaciones respecto a esas fundaciones. Pero nosotros empezamos a juntar algunos hechos que teníamos en nuestras agendas personales, que nos acordábamos de años anteriores, y decíamos, bueno, hay fundaciones que son los think tanks o centros de pensamiento de los partidos políticos, que sabemos que desde hace años vienen recibiendo plata desde el Estado, desde municipios, ministerios, subsecretarías, etcétera, y que a diferencia de las fundaciones territoriales, en este caso se trata de fundaciones, corporaciones, ONGs, que se dedican 100% a la actividad política, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a mirar para decir, okay, ¿cuánta plata le ha transferido el Estado y los distintos gobiernos a estos centros de pensamiento que trabajan directamente en la política, para poder contabilizar ese fenómeno? Y llegamos a la conclusión de que al menos los think tanks de los partidos políticos han recibido 6.038 millones, ¿no? Durante los últimos años, desde distintos organismos estatales. Y también nos dimos cuenta que otra cosa que calza es que si el think tank es de centro izquierda, recibe mucho más recursos desde el Estado durante los gobiernos de la centro izquierda, y viceversa. Si son centros de pensamiento de partidos de derecha, reciben más recursos cuando la derecha está en el poder. Estaba mirando que dentro del reportaje, Nicolás, ustedes hacen un ranking, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones y ligados a quiénes están las que van liderando el ranking de fondos que han recibido? Sí, nosotros, según cantidad de dinero recibido, la que aparece recibiendo más cantidad de recursos es la Fundación Participa. Es un think tank del progresismo, en algún momento estuvo ligado al PPD, luego sus figuras intentaron algunas candidaturas parlamentarias por el PRO, el partido que era de Marco Enrico Minami, y solo ese think tank ha recibido desde 2017 a la fecha 1.669 millones, desde distintos gobiernos regionales, por distintos proyectos. Y acá en este caso, Isabel, nos llamó mucho la atención que algunos de esos traspasos no estaban disponibles públicamente. Es decir, cuando nosotros íbamos a mirar las bases de datos o los sitios de transparencia de los gobiernos regionales, estos traspasos de dinero no aparecían. Yo no creo que acá haya alguna mala intención y que estén ocultando deliberadamente algunas transferencias de dinero a estas fundaciones, pero sí hay un desorden tremendo en cómo se ordena la información, de cuánto es la plata que se traspasa desde el Estado a estas corporaciones que se supone son sin fines de lucro. Nicolás, cuando estamos en el medio del debate del caso convenios, se habla desde los partidos políticos de depredar el Estado, de ir a buscar de manera muy ansiosa los fondos del Estado. Cuando ustedes hacen la investigación de estos think tanks que reciben platas del Estado chileno, ¿para qué son esas platas? ¿A qué se destinan? ¿Cuál es la finalidad de estos centros de pensamiento que tenga beneficio para el Estado y no para la particularidad de su partido político, digamos?
Va a depender, Aldo, pero mira, les voy a contar un ejemplo. Uno de los casos que nosotros detectamos tiene que ver con Idea País, es un think tank vinculado cercano a RN y a Diego Chalper, ¿no? Es de donde sale el diputado y actual secretario general de RN. Ese think tank recibió 55 millones el 7 de marzo de 2014, cuando iba de salida el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Se firmó el convenio por estos 55 millones 4 días antes de que el gobierno de Sebastián Piñera saliera de la moneda. Era para realizar un curso a través de todo Chile para motivar la participación de los jóvenes en política, desde el INJUV, ¿ya? Idea País justamente se dedica a formar políticamente a jóvenes y a llegarlos a sus posiciones, ¿no? Que ellos son socialcristianos, son de esa derecha más bien conservadora, pero ligada a lo social. Es decir, el INJUV estaba financiando un programa de formación política de jóvenes de Idea País, un centro de pensamiento cercano al gobierno que estaba firmando ese convenio. Ese era el objetivo de ese programa en específico, pero finalmente no pudo llevarse a cabo porque Idea País no realizó el programa. Nosotros encontramos una demanda que ingresó el INJUV en 2017 porque Idea País no había realizado el programa que se había comprometido y estuvieron obligados a devolver esos 55 millones 3 años después de que lo habían recibido, ¿no? Son algunas de las historias que aparecen en el reportaje que nosotros publicamos y que dan cuenta también de cuáles son los objetivos por los que se entregan estos dineros. Muchas veces, Aldo, esto raya en el... no sé si en el conflicto y en las misiones que tiene el Estado, porque lo que está haciendo acá es financiar directamente la actividad política a través de think tanks, sin que hasta ahora nadie lo haya cuestionado. Sí, aquí está la lista completa de quienes reciben, está bien detallado qué es lo que han hecho, por qué lo han recibido, y claro, la pregunta de Aldo es súper pertinente en el sentido de que uno empieza a pensar, Nicolás, también esto que tú decías al inicio, ¿no? Que mientras haya un gobierno de izquierda, los think tanks de izquierda reciben más fondos, y mientras haya un gobierno de derecha, los think tanks de derecha reciben más fondos. Por lo tanto, aquí como que se abre al tiro la posibilidad de pensar en un marco regulatorio frente a cómo traspasar estos dineros, ¿no? No sé, yo creo que aquí se exponen datos interesantes como para poder avanzar a lo mejor en una política pública de transparencia acá, ¿no? Sería el momento adecuado, ¿no? Están todo el mundo, los expertos en transparencia y también los partidos políticos, los dirigentes, pidiendo que se investigue todo lo que tenga que investigarse, que caiga quien caiga respecto al tema de casos fundaciones. Nosotros acá creemos que nuestro aporte es decir, miren, acá hay otro tipo de fundaciones que son los centros de pensamiento político que también han recibido mucha cantidad de recursos y que hay episodios bastante extraños, ¿no? Entonces, efectivamente, acá lo que vemos es que el Estado está financiando la política directamente con fondos fiscales y fondos que se utilizan a discreción, además, porque son fondos que los designan quienes, según la posición política de quien está a cargo en algún momento determinado, ¿no? Un ejemplo de lo que yo te decía, Isabel, el ICAL, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, vinculado al Partido Comunista, nosotros ahí en el reportaje pusimos un gráfico, ellos han recibido 932 millones desde 2005 a la fecha, desde distintos organismos públicos, y claro, en los gobiernos de Michelle Bachelet, por ejemplo, 1 y 2, el ICAL recibió mucha mayor cantidad de recursos, por lejos, que durante los gobiernos de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces ese es otro de los ejemplos que muestran cómo muchas veces también estos fondos se reparten con criterios más bien político-partidistas que técnicos. Claro, yo estaba leyendo también acá, por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán, que está ligada a la UDI, ha recibido desde el aparato público 284 millones, dice el reportaje. De ese total, 259 millones, provienen de los municipios, y que el 91% de esos recursos son de municipalidades gobernadas por alcaldes UDI o RN. Y es ahí donde se abre esta arista que planteas tú, que tiene que ver con favorecer a mi propia gente, en el fondo, de alguna manera, ¿no? Claro, y otro ejemplo de eso mismo, Isabel, el Instituto Libertad, que es un think tank ligado a Renovación Nacional, lo mismo, ha recibido cerca de 320 millones de pesos en total desde el Estado. La mayor cantidad de esos recursos vienen de municipios también gobernados por RN o la UDI, y solo de la municipalidad de Vitacura, que es cuando estaba Raúl Torrealba, ¿no? Exalcalde actualmente en prisión preventiva por un caso de corrupción, solo de la municipalidad de Vitacura el Instituto Libertad recibió 174 millones de pesos. Nosotros miramos algunos en detalle, algunos de esos traspasos, y era por una suscripción a los productos del Instituto Libertad que tuvieran que ver con municipalidades. Es decir, se le pagaba ni siquiera por elaborar documentación propia y exclusiva para el municipio, sino que solo por el acceso a documentos o papers que tuviera el instituto respecto a temas municipales, ¿no? Lo que aparece por abajo es más bien un financiamiento
desde las arcas fiscales a la actividad política de los think tanks, que son muy importantes para los partidos. Debemos decir que son los que elaboran la política, que elaboran minutas, que asesoran a los dirigentes partidarios, etcétera, etcétera. Sí, no tiene gran protagonismo Libertad y Desarrollo, que es el principal centro de pensamiento de la derecha más conservadora, ¿no? No, nosotros buscamos a Libertad y Desarrollo. Nosotros, en el fondo, rastreamos los vínculos con el Estado de 49 centros de pensamiento, entre ellos Libertad y Desarrollo, y aparece con traspasos muy bajos, Aldo. Creo que son un poco más de 3 millones de pesos, y básicamente por suscripciones a su revista, que eran como órdenes de compra por 20.000, 30.000 pesos desde distintos organismos públicos, pero aparecen traspasos bastante menores respecto a los otros centros de pensamiento que estuvimos mirando. Está muy interesante el reportaje porque además está muy complementado con documentación. Por ejemplo, en el caso de lo que tú planteas de Libertad de Desarrollo, están las órdenes de compra, están los temas del decreto, están aquí también las respuestas que han dado algunas de las organizaciones que ustedes contactaron. Me imagino que no todas participaron, como siempre hay algunas que se restan, pero está muy completo, muy interesante ver otra arista de este marco de transparencia que uno esperaría que al menos, después de todo lo que hemos visto en el tema del caso convenio, lo que hemos visto también en Vitacura, en distintos municipios, nos permita tener una forma distinta de enfrentar estos traspasos de plata hacia la política, ¿no? Que hemos ido descubriendo que tenemos aquí, estamos al debe en transparencia y marco regulatorio. Nicolás, queremos agradecerte que nuevamente nos cuentes esta exclusiva, este reportaje que salió ayer, hay que decirlo, recordarles que se pueden suscribir a CIPER Chile, como siempre, Nicolás, dejar esa invitación, te dejo ahí a cargo para que la hagas. Sí, el reportaje pueden leer, está en la portada en ciperchile.cl, están todos los detalles. Invitar también a quienes quieran apoyar la labor de CIPER a hacerse socios en ciperchile.cl, y a quienes estén interesados a aprender cuáles son los métodos de CIPER para la investigación periodística, a entender cómo funciona el poder en Chile o fiscalizar desde su casa a los dirigentes políticos o empresariales, pueden matricularse en el diplomado que hacemos todos los años de periodismo de investigación junto a la Universidad Diego Portales. Queda poco tiempo ya, en una semana más se cierran las matrículas. En ciperchile.cl también están todos los detalles. Desde cualquier lugar de Chile se pueden matricular en un diplomado que dura un semestre, donde se aprende el método de investigación de CIPER, y también pueden ahí transformarse en periodistas e investigadores. Nicolás, como siempre, muchas gracias por mantenernos al tanto, y gracias por el periodismo independiente. Que estén muy bien. Hasta luego.